saludo en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros una vez más, especialmente en este mes de septiembre que estamos cumpliendo 16 años de vida. Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar con el Señor. Y por eso en esta tarde tengo otra vez, porque ya lo hemos tenido en otras ocasiones, la dicha de tener con nosotros al Padre Víctor Salomón. Padre, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Una bendición para mí además estar en el día del aniversario. ¡Qué alegría! Felicitaciones. Y en un día además tan hermoso como es este día mariano, día en que estamos recordando, celebrando el dulce nombre de María. Que mucha gente no sabe de este día de hoy, Padre. Qué día tan interesante, porque recuerden que recién celebramos el natalicio de la Virgen. Entonces en la liturgia se pone a los 8 días el dulce nombre, porque hoy se supone que los papás de María la llevaron al templo y es cuando se le imponía el nombre, un nombre que venía del cielo, Miriam o María. Así que, Padre, ¿qué tal si en esta tarde usted nos pone en manos del Señor a través de María? Con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de la vida. Te damos gracias también por el regalo de la vida en tu gracia. Te damos gracias, Señor, por el regalo de nuestra Madre, la Iglesia. Y te damos gracias también por nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María, a quien encomendamos este programa especialmente para que sean tocados en sus corazones y en sus mentes todos los que vean este programa y lo escuchen por la radio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos felicitar a los millones de Marías que nos están viendo hoy, Padre, y escuchando por Radio Católica, porque hoy también es el dulce nombre de María, así que cualquiera que lleve el nombre de María. Y también hay muchos hombres que tienen el nombre de María. Hay José María, Juan María, así que cualquiera que tenga también este dulce nombre de nuestra Santa Madre María, felicidades en este día. Estamos cumpliendo, Padre, 16 años, que viene a ser más o menos el equivalente a unos más de 800 programas que hemos realizado en estos años. Wow. Quiere decir, Padre, que si nosotros transmitiéramos un mes completo, mañana, tarde y noche, durante un mes, no se repetiría un solo programa de los que hemos hecho en estos 16 años. Qué bendición tan grande, Pepe. Y me decías tú antes de comenzar el programa que han pasado, la iglesia ha pasado por esta silla donde yo estoy sentado ahorita. La iglesia ha pasado. Hemos tenido la fortuna de tener aquí tantas personalidades. Alguien me preguntaba, Padre, no hace mucho, ¿cuál ha sido para ti tu mejor entrevista? Y yo les he dicho ninguna. Todas. Porque no hay ninguna que no haya sido valiosa, que no haya tenido su aportación, su toque muy personal. Porque recuerden, cada persona que ha estado aquí ha contado su vida, ha hablado, decía aquí, para mí, todas tienen el mismo valor. Sea un cardenal o sea un laico, como lo soy yo. Todas son valiosas porque ha sido cada persona aportando su fe, cómo ha vivido su fe, cómo se vive su fe, Padre. Sí, Pepe también decía algo bonito antes del programa, que justamente eso era lo más bonito del testimonio de vida, de cómo vivir la fe cada uno según nuestra vocación, y que eso era lo que se había compartido durante 16 años. Qué hermoso ese regalo de Papá Dios a través de WTN para la iglesia, ¿verdad? Y hemos recibido muchísimos testimonios de gentes que han vuelto a la iglesia gracias a lo que han escuchado aquí, gente que han vuelto a los sacramentos, a la reconciliación, a ponerse a bien con Dios, matrimonios que se han reunido, vocaciones que han nacido de este programa, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Bebés que se han salvado. Ajá. Muchísimas personas que nos veían, que ya están junto con su mami, que hace poco también ya está en la Patria Celestial, ahora nos están viendo desde el cielo. Sí. Así que qué hermoso que estamos, la iglesia todavía militante con la iglesia triunfante unidos, ¿verdad, Padre? Así es. Y también con nuestros aliados los santos, ¿verdad, Pepe? Me encanta esa palabra, nuestros aliados los santos, así es, Padre. Bueno, pues hoy 12 estamos celebrando el dulce nombre de María. Pero ayer, Padre, en esta nación, Estados Unidos, Norteamérica,
tuvimos un día de recordación del tragiquísimo incidente que ocurrió cuando, pues, por ese fanatismo, hubo ese horrendo acto de esos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas allá en Nueva York y donde perecieron cerca de 3,000 almas y tantísimas familias que quedaron sin padre o sin madre, o sin padre y sin madre, o sin esposo, sin abuelo. En fin, fue una tragedia espantosa que todavía duele, padre, la verdad. Pero ¿qué le parece cómo Dios sabe perfectamente en su calendario ubicar y cómo la liturgia de la palabra de ayer, padre, usted celebró ayer la Eucaristía, cómo la liturgia de ayer fue perfectamente bien, y no solamente para los que vivimos en este país que sufrimos en carne propia esta tragedia, sino para cualquiera que haya sufrido alguna ofrenda, algún dolor, algún acto terrorista? ¿Cuál diría usted que fue el lema de la liturgia de ayer? Que lo podríamos poner casi en una palabra. El perdón. Perdón. El perdón. El perdonar al enemigo, Pepe, y el ejercer la caridad hacia quien nos hace el mal. Y una gran verdad que uno siempre se pregunta en estos casos también, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde uno puede pensarlo? Y el Señor estaba ahí. Claro. El Señor estaba en cada uno de esas personas que murieron, en cada uno de los heridos. Y también fue bonito ayer ver todos los programas que se hicieron para recordar este día. También los milagros, ¿no? La parte positiva del día, cómo se dieron casos de gente ayudándose mutuamente, la cantidad de milagros que se compartieron. Es de verdad, yo lo compartía con algunos sacerdotes, que también es una celebración para todo el mundo. Y por eso tengo entendido que el Papa también tuvo una palabra que... El Papa nos habló clarísimamente también de eso mismo que usted acaba de mencionar, de cómo es vital en la vida cristiana el perdonar. Y es que además la oración que nos enseñó el mismo Jesús, Padre, el Padre Nuestro, tiene una parte que es importantísima y que ayer se nos recordó: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ha ofendido. Padre, porque al que no nos ha ofendido no necesitamos perdonarlo. Amar a quien nos ama es muy fácil, ¿no? Pero a quien nos ha fallado, a quien nos ha ofendido, a quien ha matado. Muy brevemente, padre, en esa silla estuvo sentado un sacerdote, un padre americano, que nos contó un testimonio que yo siempre le he contado de lo que es el perdón, muy brevemente. Él, siendo pequeño en su casa aquí en Estados Unidos, una noche entra un bandido a su casa y el hermano mayor de ellos oye los ruidos y sale a averiguar qué pasa, y este individuo bien armado y le pega un tiro al muchacho y lo mata ahí mismo, y el tipo huye, obviamente. Baja toda la familia y se encuentran en un charco de sangre al mayor de los hermanos. Y el padre de esta familia les dice: ahora mismo vamos a ponernos alrededor al cadáver y aquí vamos a orar y vamos a perdonar aquí mismo a quien ha matado a tu hermano, a mi hijo, en ese momento. Oró esa familia, padre, con un cadáver ahí, pidiendo que los llenara Dios de su amor para perdonar, y perdonaron a esa persona. A mí ese testimonio siempre me ha tocado de lo que tiene que ser el perdón cristiano, inmediatamente, no esperar a ver si la herida sana, porque entonces a lo mejor nunca perdonamos. Qué importante es perdonar, padre, ¿verdad? Así es, Pepe, hermoso, y parte de ese perdón es también reconocer la justicia, ¿no? Porque no quiere decir que por el hecho de perdonar a quienes cometieron este acto atroz, en nuestros corazones no se busquen las maneras justas de protegerse, ¿no? Que, claro. De hecho, yo comentaba con alegría, ¿no? Que tenemos que darle gracias a Papá Dios que en 10 años no haya habido otro ataque de estos terroristas, lo que es también una bendición para esta gran nación, ¿no? Pero usted sabe, padre, que viendo todo, como se dice, viendo todo desde varios ángulos, este incidente del 11 de septiembre también cambió la vida de este país, pero también en cierta manera para bien, porque nos hizo tomar conciencia de la fragilidad de la vida y de que esta gran nación, como cualquier otra, es vulnerable y que tenemos que saber de nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia de Dios. Y yo sé de mucha gente, padre, que a partir de ese incidente se acercó mucho más a Dios, porque sabemos que podemos en cualquier instante, puede ser un
una tragedia como esta, un paro cardíaco como me pasó a mí, etcétera, etcétera. La vida no la tenemos comprada ni un minuto más. Así que qué bueno que somos conscientes que somos frágiles, ¿verdad, Padre? Así es, Pepe. Es verdad. De hecho, el tsunami, lo que hubo ahí en Japón también, países del primer mundo, lo que tú dices es una gran verdad. A veces estas tragedias nos permiten también ver nuestra fragilidad. Que estamos hoy y al minuto que sigue ya no estamos, ¿no? Es una gran realidad. Yo lo viví en carne propia, Padre. 2008, el 25 de diciembre, yo caí muerto. Por eso cada vez que yo despido este programa, no lo digo de dientes para afuera, lo digo con toda verdad. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí nos veremos. Yo no se la puedo garantizar. Si Dios nos concede, nos vamos a ver el próximo lunes, pero quizás nos toca ya partir de aquí. Pero bien, Padre, qué bueno que lo tengo nuevamente aquí. Déjenme, les voy a leer las credenciales del Padre Víctor, por si usted nunca lo ha antes conocido. Querido amigo, yo lo aprecio muchísimo al Padre. Él es el director internacional del Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida, cuya sede está en New York, en el estado de New York, pero el Padre vive en el estado cerca de Washington, D.C., no en la Casa Blanca, así que no le manden ni mails ni correos electrónicos. No está en la Casa Blanca, pero por ahí, por la zona, ¿verdad? Padre, pero en esta tarde yo quisiera enfocarnos en algo que es muy, muy, muy importante, que tiene que ver con la vida, pero lo vamos a enfocar desde una perspectiva que quizá usted nunca lo ha pensado, y hoy lo va a pensar a través del Padre Salomón, que es la doctrina social de la Iglesia en miras a nuestros deberes como ciudadanos, de cualquiera que sea el país, no solamente el norteamericano, donde quiera que usted viva, usted es ciudadano de algún país, espero, o de varios, porque hoy día hay gente que puede tener 2 nacionalidades, pero vamos a hablar precisamente de lo que es la doctrina social de la Iglesia enfocada a nuestros deberes como ciudadanos de nuestra nación, valga la redundancia. Padre, háblenos brevemente primero para ubicarnos. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Sí, poniéndonos en contexto, son básicamente las normas y los principios basados en el Evangelio, en el magisterio de la Iglesia, que nos ayudan a vivir en nuestra cotidianidad, especialmente en la economía, en los medios de comunicación social, en la política. En el mundo de la política, que es donde nos vamos a centrar un poco. Pero yo quería ponernos como en contexto, Pepe, o sea, ¿por qué es importante que abordemos un tema como este? Tú nos estabas diciendo, hemos comenzado hablando de las celebraciones de ayer del 11 de aniversario de la tragedia del 11 de septiembre. Sí. Tú sabes, en las presentaciones que yo hago en las parroquias, Pepe, yo llevo un PowerPoint, ¿sabes? Esas presentaciones con el proyector, y entonces yo muestro las Torres Gemelas cuando estaban con el humo, que acaban de estrellarse los aviones ahí, y yo le digo a la gente, subrayo pues lo terrible del terrorismo, de lo malo que significa utilizar la religión como justificación para matar a otros seres humanos, independientemente de cuál sea la religión. O sea, correcto, usar la religión de manera no adecuada. Pero inmediatamente les digo, ahí murieron unas 3.000 personas, y eso es lo que a diario muere solamente en los Estados Unidos, más de 3.300 bebés al día en las clínicas de aborto. O sea, solamente en Estados Unidos. Estamos hablando solo de los Estados Unidos, de los cuales 700 son de mamás hispanas. Entonces, yo digo que, o sea, como ubicarnos en este contexto, en un país, aquí como en los Estados Unidos, en otros países que está legalizado, es decir, que el negocio, porque eso es lo que es, el negocio de matar bebés es lucrativo, tú puedes hacer dinero y además protegido por el Estado, matando bebés y dejando devastadas emocional y espiritualmente a las madres. O sea, en ese contexto hay posibilidad real de echar para atrás esas leyes, donde están los países donde esas leyes, como aquí en los Estados Unidos, permiten esa matanza, ese holocausto, poderlas echar para atrás, eso es posible. Y también en los sitios donde están protegidos, mantener esas legislaciones y blindarlas aún más. Ahora, ¿cómo? Depende muchísimo de la responsabilidad política de los cristianos. Y una responsabilidad política que tiene que ver
específicamente en el tema del voto por los candidatos. Padre, vamos a hablar de este punto que es clave. Solamente quiero volver a ese enunciado. Doctrina social de la Iglesia. Le apunto esto, Padre, porque me ha tocado en algunos otros puntos, en algunos otros medios, cuando yo menciono doctrina social de la Iglesia, hay gente que me dice, ay, fuchi, eso no es espiritual. A mí no me metas, Pepe, doctrina social, no, yo solamente me quedo con la doctrina moral, con la doctrina espiritual de la Iglesia, por ponerlo de esa forma. Pero a mí no me metas en la política, porque la política es asquerosa, es sucia, ahí hay manos corrompidas, yo no quiero saber de eso. Pero escuchen bien, existe una doctrina social de la Iglesia, que precisamente la Iglesia como madre nos va a orientar en todo lo que es nuestra participación en la vida social, en todos los ambientes, trabajo, política, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto, Padre? Correcto. De hecho, en la política, en el tema de la política, a veces hay confusión. A veces hay confusión porque una cosa es la política en general, que es interesarnos por el bien común, claro, de los cuales el primero de todos los bienes comunes es el derecho a la vida. Es decir, eso es política en general, interesarnos por lo público, todos por igual, todos los seres humanos por igual, sin importar la condición. Y en nuestro caso, todos los bautizados tenemos que preocuparnos. Eso es una cosa, y otra cosa es el compromiso político partidista que los laicos tienen no solo que estar interesados, ¿no?, sino que el deber moral de inmiscuirse. ¿Por qué? Padre, pónganlo más fuerte para que nos entendamos. Tienen la obligación. La obligación. Obligación. Bueno, totalmente de acuerdo, Pepe. De hecho, conversábamos antes de comenzar el programa y eso es así. Yo estoy convencido y hay obispos que lo han dicho con mucha claridad. Por ejemplo, en realidades como las cuales nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, donde está protegido por la ley el matar bebés en el vientre de las mamás, un cristiano que teniendo la posibilidad real a través de su voto de llevar a la presidencia de la República o a los puestos intermedios, senadores, parlamentarios en general, gobernadores, candidatos que puedan revertir esta ley o proteger en lo más posible a estos bebés no nacidos y no lo hagan, están en pecado de omisión. Yo estoy convencido de que eso es una realidad en este tipo de realidad que nosotros vivimos. A 10 minutos manejando de aquí hay un sitio donde matan. Un matadero. Un matadero de bebés y de mamás en sus corazones que las dejan destrozadas. No hacer algo por esa realidad, cada uno de desde nuestras propias vocaciones, hay que confesarse, Pepe. Definitivo. Hay que confesarse. Padre, este texto lo hemos leído yo creo que 1 trillón de veces. Válgame ese número tan exagerado. Escúchalo bien. Está en los evangelios y son palabras de Jesús. Y voy a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Usted lo conoce de memoria. En cuanto yo lo empiece, usted lo va enseguida a seguir conmigo. Busquen primero el reino de Dios. ¿Y qué? Y muchas veces usted se busca y se brinca y todo lo demás se te va a dar por añadidura, ¿verdad? Espéreme, aquí hay una palabra que está aquí claramente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se les darán por añadidura. Padre, usted acaba de poner el dedo en la llaga. La primera justicia es la vida, el derecho a la vida. Eso es justo. Yo tengo que buscar, si estoy buscando el reino de Dios, yo no puedo buscar solo el reino de Dios desde un punto de vista meramente espiritual. Yo tengo que bajar a las realidades terrenas y buscar la justicia de Dios en este mundo, en todas las dimensiones de este mundo, empezando por la vida. Aquí los obispos en la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos tienen un documento hermoso que se llama Viviendo el Evangelio de la Vida, que lo pueden conseguir en nuestra página web que hemos creado especialmente para el tema, se llama responsabilidadpolitica.org. Ahí está ese documento. Se la voy a dar después, no se apure, si no la apuntó, se la voy a dar más tarde. Ok, ¿sabe qué dice? Los obispos dicen en ese documento, Pepe, que el no proteger la vida
en su concepción, o sea, el permitir el aborto y el no proteger la vida en el otro estado de mayor vulnerabilidad, que es al final la eutanasia, el permitir estos dos flagelos de la sociedad son como, y ponen el ejemplo, como minar en las bases la casa de la sociedad. Lo que dice el Señor de construir sobre base sólida, pues ellos ponen el ejemplo, dicen, si nosotros estamos permitiendo en la sociedad el aborto y la eutanasia, estamos afectando la misma base de nuestra sociedad. Y es que no se entiende, Pepe, ¿cómo vamos a estar hablando de educación, de empleo, si el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, no está garantizado? Es como una hipocresía. Estamos sobre la arena, las dos casas que usted mencionó, la que está sobre cimientos sólidos y la que está sobre arena. Si vamos por el otro camino, estamos sobre arena movediza. Efectivamente, efectivamente. Gracias a Dios, una cosa que va a estar clara para las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos es que todos los candidatos van a ofrecer, y seguramente lo harán, el empleo. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente con ese aspecto. Nosotros tenemos que estudiar si los candidatos son o no pro vida, si respetan los 5 no negociables de la iglesia. ¿Qué te parece a ti, Pepe? Me parece bien padre, pero ahora yo voy a actuar un poco como abogado del diablo, perdónenme. Ay. Hoy día yo sé, padre, que hay muchísima gente que nos están viendo en este momento, o van a ver este programa repetido, o nos están escuchando por radio, etcétera, que me dicen, Pepito, a mí no me vengas con cuentos ahora de algo espiritual, porque yo tengo que ver cómo yo conservo mi trabajo o consigo trabajo, cómo yo puedo mantenerme en este momento de caos económico que se está viviendo, en este momento de crisis económica. Entonces, cuando vengan las elecciones, yo voy a votar por quien a mí me garantice el pan nuestro de cada día, que lo dice el Padre Nuestro también. Entonces, hay gente, Padre, que hay que entenderlo, es cierto, hay gente que están viéndonos en este momento, Padre, que están viviendo una crisis. Entonces ya están pensando, ya sean las elecciones de este país o de otros países, yo voy a buscar el candidato que me ofrezca a mí seguridades materiales, porque es con lo que yo mantengo a mi familia. No es una posición descabellada, padre, porque efectivamente todos tenemos responsabilidades. Pero ¿qué opina usted de que realmente hay gente que en este momento lo que le interesa es ver cómo saca la carreta adelante? No, bueno, o sea, lo que decía antes, eso es una preocupación legítima, el preocuparse por lo material, pero como decía hace unos minutos, eso no va a ser un problema para las próximas elecciones, no en cuanto a que no es un problema que van a atender los candidatos, sino que como es un problema que es tan obvio, todo el Partido Verde y el Partido Anaranjado van a ofrecer empleo. O sea, quiero decir que más o menos en ese punto las propuestas van a estar más o menos equilibradas. O sea, la voz de las sirenas va a ser casi la misma. En ese punto, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es que nosotros como cristianos, nosotros no nos podemos solamente preocupar por la parte externa, es decir, por la casa, de que tengamos unas puertas bonitas, que tengamos un techo bonito, que son cosas importantes, como puede ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser el empleo. Pero todo eso, uno tiene educación, uno tiene empleo. ¿Para qué? Si uno va hacia atrás, siempre es para la protección de la vida. Es decir, si nosotros la base de la casa no la estamos protegiendo, más tarde o más temprano la casa se va a venir abajo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que despertar a esa realidad, porque usted no solamente vota, hoy cuando nosotros en el año que viene se va a votar por un presidente, no solamente se vota por ese presidente por los próximos 4 años, sino que ese presidente aquí en los Estados Unidos elige miembros de la Corte Suprema de Justicia y elige jueces locales en muchos sitios de todos los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, son jueces de por vida. O sea, hasta que se mueren. Entonces, cuando usted está eligiendo un presidente aquí en los Estados Unidos, está eligiendo jueces para 8, 9, 10, 20 años. No sabemos, quiero decir, es tener esa idea de que es a largo plazo.
Por otro lado, cuando se elige un presidente aquí en los Estados Unidos, usted con ese presidente está eligiendo a otros 7,000 oficiales, servidores públicos que el presidente pone en sitios clave. Si uno elige a un presidente que no es el adecuado, pues usted también está eligiendo a otros 7,000 que van a estar puestos en sitios claves, como por ejemplo la cabeza del sistema de salud aquí en los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Este mismo ejemplo que usted nos pone respecto a este país, Estados Unidos de Norteamérica, en cierta manera es muy similar a cualquier otro país del mundo. Me parece, no voy a mencionar otros países que pronto van a tener también elecciones presidenciales, pero que el juego va a ser prácticamente el mismo, ¿no? O sea, la persona que yo apoye con mi voto va a tener repercusiones, no solamente en su trabajo personal, sino que va a ser como un círculo de estos del agua que se va extendiendo, ¿no? Va a ir creciendo la responsabilidad mía en cuanto a qué ese hombre o esa mujer van a hacer, porque hoy día hay muchas mujeres también corriendo para puestos públicos. Padre, ¿usted diría entonces que es cierto que tenemos que ver nuestra realidad material? No podemos, somos seres de carne y hueso, estamos en este planeta, así que no somos seres espirituales ni ángeles, pero tenemos también que abrir una perspectiva o una dimensión que trascienda lo meramente material. El empleo es el techo de la casa. Correcto. Y la vida humana, o sea, el luchar en contra del aborto y la eutanasia es la base. ¿Quiere tener una casa con techo para que después se le caiga? No, nadie quiere una casa con un techo muy bonito para que después se le caiga. Entonces vamos a votar por tener una casa con bases sólidas. Antes de irnos a unos mensajes, Padre, ¿me permite usted tomar el lema de esta gran Jornada Mundial de la Juventud que acabamos de vivir en Madrid, España, pero que fue un evento eclesial para usted? Fue Colosenses 2, versículo 7. Búsquelo, porque dice algo muy hermoso. Dice, enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Esto tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando. ¿Dónde están sus raíces? Porque de donde estén sus raíces es donde va a estar usted edificado y después en dónde estará usted firmes. Pero Padre, brevemente, solamente algo, en el versículo 6 de ese mismo dice algo interesante, vivan como cristianos, vivan como cristianos, y de esto vamos a hablar porque esto es vida, lo que estamos hablando. Vuelvo con el Padre Víctor y con ustedes en muy poquito. No se me mueva de ahí, ni cambie de canal, regresamos enseguida. Bueno, pues somos hombres de palabra y el Padre Víctor y yo no nos movimos ni un ápice de este asiento. Vamos a este punto que estamos elaborando en este día, que es importantísimo. El hecho de que nosotros, como iglesia, tenemos que tener una responsabilidad social. La doctrina social de la iglesia. Ahora, Padre, explíquenos ustedes, ¿cuál es la función de la iglesia como maestra y cuál es la función de nosotros, los miembros de la iglesia, en cuanto a seguir esta luz que la iglesia nos da? Sí, aprovecho, Pepe, para aclarar algo muy importante, ¿no? Los sacerdotes, nosotros los ministros, la jerarquía en general de la iglesia, no debemos asumir una posición político-partidista. Esto le hace mucho daño a las comunidades. Yo recuerdo, yo tuve la experiencia en mi país, en Venezuela, 2 años después de la elección del señor presidente actual, el presidente Chávez. El país estuvo muy dividido a nivel político partidista y era muy fácil caer en la tentación
de asumir una posición político-partidista, y a nosotros, a mí me tocó con otro grupo de sacerdotes estar en el seminario arquidiocesano de Caracas. ¿Cómo explicarle a los seminaristas que no se puede como sacerdote? Uno sí, el día que le toca ir a votar, uno vota por el partido que uno se ha formado en conciencia por el cual uno debe votar, pero uno no puede asumir una posición político-partidista, porque, por ejemplo, si yo digo que yo soy del color amarillo y el otro es, y resulta que yo tengo a un dirigido espiritual que es del color marrón, pues él no se va a querer confesar conmigo. O sea, rompe la posibilidad de entrar en comunión. Entonces, el rol de la iglesia en general, ¿verdad? Y de nosotros los pastores en particular, en este tema de la doctrina social de la iglesia, es presentar los valores sociales que no, en especial en situaciones como esta, donde está legalizado el mal, presentar con claridad lo que no es negociable, de los principios sociales de la iglesia, como por ejemplo, por poner dos de los más claros, la eutanasia y el aborto, pero también el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo. La defensa de la vida, vamos a llamarlo a este no negociable valor. Ahí no es negociable. Ahí no puede ser que mi preferencia es que yo sí puedo estar en favor de alguien que está en favor del aborto. No es negociable, porque yo me hago cómplice, padre. Creo que aquí entra ese otro punto que también muchas veces no queremos ni siquiera mencionar, pero que hay que descaradamente denunciarlo. Descaradamente me refiero a sacarlo a la cara. Si yo voto, si yo me alío con alguien que está propiciando el asesinato, sea en el aborto, sea en la eutanasia, yo me estoy haciendo cómplice, padre. Yo me estoy haciendo cómplice, simple y sencillamente soy cómplice de ese asesinato, de ese horrible hecho que es el aborto o la eutanasia. ¿De acuerdo? No, totalmente de acuerdo, por supuesto. Es decir, si uno vota es más, no lo digo yo, es la doctrina de la iglesia, y aquí estuvo sentado, tú tuviste a Monseñor José Gómez, que es el arzobispo ahora de Los Ángeles, y él dijo aquí mismo en este programa, lo dijo claro, no se puede votar por un candidato que apoye uno de los 5 no negociables de la iglesia. Es decir, es doctrina de la iglesia. Usted no puede votar en conciencia por un candidato que apoya la eutanasia o un candidato que apoya el aborto. Solamente hay casos, vamos a decir, muy especiales, extraordinarios, que sea por un mal menor. Es decir, votar por un candidato que por ejemplo apoye, pero son casos muy particulares, el aborto hasta las 10 semanas, y haya otro que diga que se puede hacer el aborto hasta las 27 semanas, pues hay que votar por el que, en conciencia, por el que diga 12, ¿no? Porque por lo menos se protegen más niños que pudieran morir, ¿no? Padre, y una pregunta que estoy seguro que en este momento le brincó a mucha gente. Y si yo, por ejemplo, tengo una serie de candidatos de los cuales ninguno es bueno, vamos a ponerlo así, porque todos están en cierta forma en favor, ¿la abstinencia es válida o no es válida la abstinencia al voto? No, la posición tiene que ser votar por el menos malo de todos. Pero ejercer mi voto. Pero ejercer el voto. Es que es repito, en situaciones como la que nosotros vivimos, en todas partes, pero en el sentido de pecado de omisión como tal, en una realidad en la cual está permitido legalmente que se asesine a los no nacidos, tener la oportunidad real de votar y no hacerlo es pecado de omisión, hay que confesarse. Si me permite, yo puedo leer lo que algunos especialistas consideran que fue el último dogma de fe, por la forma que utilizó el hoy beato Juan Pablo II en el número 57 de Evangelio de la Vida. Después de hacer un recorrido histórico, el Papa dijo así: por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente
inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en su propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Padre, nos acaban de llamar de Venezuela con un caso. Una chica que quedó embarazada porque fue violada. Fue violada. La chica, por este mismo hecho de que no fue voluntariamente su embarazo, no quiere este bebé. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿puede esta chica abortar o no debe de abortar? ¿Qué hacer en este caso? Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Es decir, ya hay una víctima, en este caso, que es la violada. La violada, ¿verdad? No creemos una segunda víctima que va a ser el bebé que se va a asesinar. Esta mujer, esta muchacha, puede llevar su embarazo a término y darlo perfectamente en adopción. Te doy un testimonio muy bonito en Brasil, cuando estaban estudiando el término de para su estado, para Brasil, de la categoría de persona de los bebés no nacidos. Hubo un momento que estaban en discusión y una de las diputadas, cuando estaban hablando de si se permitiese el aborto o no se permitiese el aborto, incluso en casos de mujeres violadas, una diputada se paró y dijo, bueno, yo no puedo apoyar eso porque es que yo soy hija de una mamá que fue violada. Y estoy aquí y soy servidora pública. Es decir, no es una solución nunca. Es una solución matar al ser inocente. Y creo que aquí se aplican la famosa palabra de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No maten al bebé. Si no lo quieren, tráiganmelo a mí. Yo le buscaré un hogar, que lo amen, que lo reciban y que le den realmente lo necesario para que esa persona lleve una vida digna. Padre, yo creo que hay muchísimas instancias donde se pueden estas criaturas dar en adopción, usted lo ha dicho, pero no privarle de la vida, sino dejar que esta criatura nazca y después Dios va a proveer, la iglesia va a ayudarnos a cómo a esa criatura colocarla en un sitio donde pueda tener una vida digna. Y nunca descartar, Pepe, la posibilidad también de ser la madre de ese bebé. De hecho, hay muchos testimonios. Yo he conocido, felizmente, conocido madres que tuvieron sus bebés y los han criado. Y mira, yo te voy a dar el testimonio porque es que a mí me gusta contarlo porque es una gran verdad. Sabes que cuando uno conoce de estas personas que tienen como calidad espiritual, ya solo cuando tú la conoces y sientes como esa alegría, esa paz del Señor. Bueno, una de estos casos de muchachos que nacieron de una mamá violada, que la mamá se encargó de criar a este muchacho. Una de esas personas bonitas que yo he conocido en mi vida es justamente este muchacho que vino de esta situación, porque es un hijo de Dios, Pepe. Claro. Incluso solo Dios puede sacar algo bueno de una tragedia como puede ser una violación. Así es, Padre. Volviendo al tema, que es tan importantísimo, al tema de la votación. Entonces, Padre, para quedarnos claro, la función de la iglesia, yo pudiera compararla, es como la función de un padre de familia, una madre de familia, que ilumina a los hijos, les da visión para la vida. Le dice, mira, hijo, yo creo que lo mejor para ti o lo que tú debes es por acá, pero después la libertad humana ahí está, ya le corresponde a la persona el haber recibido esa guianza o esa luz que nos da la iglesia y después uno ejercerlo en libertad. Pero entonces la función de la iglesia es iluminarnos. Claro que sí, pero también siempre dejando claro, ¿verdad? Que la libertad siempre hay que ejercerla en la verdad, porque si yo no sigo lo que mi madre, la iglesia, me está enseñando respecto a estos no negociables y me decido por el mal, me estoy esclavizando. Y ya soy cómplice. Y soy cómplice, sin lugar a duda. Y eso hay que decirlo con toda claridad, Pepe, porque si no, eso es lo que permite, la omisión de nosotros, es lo que permite la realidad de hoy. Es decir, que haya una ley que permite, dicho sea de paso, aquí en los Estados Unidos la mayoría de las clínicas abortivas están en sitios donde vivimos los hispanos y donde vivimos los afroamericanos,
Es decir, permitimos que se esté matando sistemáticamente a nuestra gente antes de nacer. Cualquier gente, nuestros hermanos asiáticos y blancos, pero quiero decir, es además doloroso saber que justamente en los estados de mayor población hispana es donde son los más permisivos para el caso del aborto. Por eso es que es muy importante el operativamente hacer una realidad el voto. Cosas tan sencillitas, Pepe, como registrarse para votar. Este es el país donde yo he visto que es más fácil depositar el voto. Aquí tienen hasta una cuestión que se llama votar, preparar un voto cuando sabes que vas a estar ausente. En ausencia, sí. Sí, en ausencia. Pero imagínate qué hermoso eso. Es decir, que tú puedes tener una justificación de ausencia que no vas a estar de vacaciones o lo que sea, o estás enfermo y dejas tu voto ya preparado para enviarlo. Hay muchos estados donde puedes votar por correo, Pepe. Incluso 4 semanas antes de las elecciones. Uno puede pedir su boleta de voto y se la envían por correo, efectivamente, y uno puede, en la tranquilidad de la casa, sin la presión de las colas o lo que sea del día de la votación, hacer su decisión y poner su voto. Efectivamente, padre, así es. Yo lo que digo, imagínate, Pepe, que nuestros hermanos hispanos aquí en los Estados Unidos que puedan votar se registren, primero. Segundo, que se informen bien de la posición de los candidatos respecto a esto. Aquí voy. ¿La iglesia nos va a ayudar en este sentido? Por supuesto. ¿Cómo nos va a ayudar en conocer en qué zapatos está metido cada candidato? ¿Cómo no? Es decir, todos los cristianos estamos obligados moralmente a buscar esa información, pero gracias a Dios a través de la iglesia se sacan guías de votación, no para votar por uno en específico. Bueno, los laicos se pueden organizar partidísticamente y hacerlo, pero quiero decir, desde iglesia a nivel pastoral, quiero decir, desde la jerarquía, nosotros lo que podemos hacer y debemos hacer es mostrar la posición de los candidatos respecto a esos no negociables. Ya después cada quien deposita su voto en conciencia. Padre, y aquí, perdón, me quiero yo unir muchísimo a nuestro querido Papa Benedicto, que nos está lanzando una voz continuamente de alarma. Cuidado con el relativismo en el cual hoy día vive la sociedad. Y lo ha denunciado claramente. Y el relativismo es caer, perdón, en esa postura de decir, todo es relativo. La iglesia puede decir misa, pero para mí, esto es lo importante. Yo respeto lo que tú hagas, haz lo que te pegue la gana, pero yo hago lo que me pega la gana. Padre, usted ha dicho una palabra que creo que es importantísima. Hay cuestiones que no son negociables. Hablábamos de la vida. En la vida no hay negocio, es el mandamiento de la ley de Dios. No es negociable si yo quiero matar o yo no quiero matar. En todos estos ángulos que estamos tocando, Padre, una vez que la iglesia nos ha dado la iluminación, yo debo de ejercer en mi libertad, pero cuidándome de no caer en ese malvado ambiente. Ahora es relativo, ahora yo decido lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y lo demás pues es relativo. Pues no, eso es justamente lo que denunciaba el Papa Juan Pablo II y que siguió la línea con mucha fuerza su santidad Benedicto XVI. Nosotros tenemos, y ese es el drama actual. Yo en mis presentaciones que yo hago en las parroquias, ¿sabes? Les muestro una grieta gigantesca y entonces de un lado, así como las grietas de las fallas de terremoto, entonces de un lado le pongo la verdad y del otro lado le pongo la libertad. ¿Me permite usted leer un párrafo de algo que recientemente el Papa Benedicto XVI en Madrid, España, nos dio? Por favor, Pepe. Y esto fue en el discurso del Santo Padre en la Plaza de las Cibeles, su primer discurso. Y oiga esto, porque esta es una luz clarísima de advertencia que nos da la Iglesia por nuestro Santo Padre. Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, entre minúsculas, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno y lo que es malo, lo justo o lo injusto. Decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias. Dar en cada instancia un paso al azar sin rumbo fijo.
A mí me impresionó, padre Salomón, esta palabra que puso. Sí, hay muchos que creyéndose dioses, fíjese qué advertencia esta, ¿eh? Y esto, padre, va en todos los niveles de lo que estamos hablando en esta noche. Es que claro, porque ¿quién es el que dice lo que es el bien? ¿Quién es el que nos dice lo que es el mal? Solamente Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Efectivamente. No, y si nosotros queremos autodeterminar lo que es el bien y lo que es el mal, es el pecado original. Esa es la gran trampa, y es la trampa justamente del relativismo. Pepe, ¿sabes qué? Yo tenía aquí como unos, si los puedo compartir contigo, como bueno, y con toda la audiencia, como unos tips para hacer operativo esta manera de ejercer la responsabilidad política. Me estoy sonriendo porque hoy día, como la electrónica nos está ayudando, el padre tiene aquí su tableta electrónica de la cual puede moverse de aquí para allá. Qué bueno que ya podemos recurrir a este tipo de ayuda, padre. Para la gloria de Dios. Yo cuando vi ahí al Papa, oye, el Papa, haciendo un paréntesis, qué ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, ese llamado que ha hecho a evangelizar en el continente digital, en la parte virtual, digo por decir algo, ¿qué razón tienes eso del uso de los medios? Mira, así como algunos tips así bien concretos para ejercer sí, nuestra responsabilidad política. Lo primero que decíamos, registrarse, por favor, si tenemos la posibilidad de votar, registrarnos para votar. Segundo, conocer bien a los candidatos y ejercer el voto. Pero otras maneras de ejercer nuestra responsabilidad política, por ejemplo, escribir a los editores de prensa, los laicos, quiero decir, y dar nuestras opiniones respecto a los candidatos a todo nivel. Por ejemplo, también podemos hablar con nuestro párroco para, durante los tiempos de elecciones, repartir entre nuestros hermanos esas guías que están permitidas por la conferencia, y algunas elaboradas incluso por las mismas conferencias episcopales. Por ejemplo, organizar grupos pequeños para estudiar estos aspectos de la doctrina social de la Iglesia respecto a la política, meterse en todo este mundo del Internet, del Facebook, crear videos, crear pequeños tablones de anuncio, meterse en los chats, ir creando opinión de cuáles son los candidatos que convienen para el bien de la Iglesia. Me permite volver a este último que mencionó anterior a este, que me parece interesantísimo. En las parroquias, formar grupos parroquiales que tengan como misión, en vistas a unas elecciones, el poder hablar de esto, el poder reunir a otros hermanos, hermanas en la fe y escuchar la opinión, o sea, que juntos nos creemos un discernimiento común. Qué importante eso, padre. Pepe, qué bueno, eso es el Espíritu Santo que te iluminó, porque también me hiciste recordar algo muy importante, y es que los obispos reunidos en Bogotá, en la última reunión de las cabezas de los representantes de vida y de familia, de las conferencias episcopales de todo el episcopado de Latinoamérica y del Caribe, en las conclusiones finales, una de las conclusiones fue animar a todas las iglesias de América Latina y del Caribe a la creación de los comités pro vida a nivel de las parroquias y de las diócesis, en la conciencia de que aunque en muchos de nuestros países la vida está protegida, el número de abortos es gigantesco. Entonces tenemos como que tomar una acción, y eso es tomar conciencia de que es una emergencia. Solamente como un paréntesis a lo de los grupos en específico, que perfectamente un comité de provida podría también llevar adelante la parte política. Seguro, además me gusta ese adagio que dice 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Si yo en una parroquia con un grupo de hermanos y hermanas mías de la parroquia nos reunimos para precisamente hablar, crear estrategias políticas en vista a buscar precisamente la verdad, lo mejor, qué mejor que lo hagamos también en conjunto, como una experiencia parroquial, ¿verdad? Claro que sí. Pepe, otra por ejemplo, estrategia es tener la conciencia de locomotora. Es decir, en las elecciones, comprometerse uno a llevar a otros 10 para que voten, ejerzan el voto. O sea, convertirnos como en apóstoles de la votación según la doctrina social de la Iglesia. Los laicos lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Comprometerse cada uno. Imagínense que cada uno en las próximas elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos lleve a otros 10 a votar en conciencia según la doctrina social de
de la iglesia. Lo que decíamos antes, en los sitios donde puede votar por correo tiempo antes, úselo, o sea, pero no quedarse sin votar, Pepe. Esto es muy importante. También pueden estar presentes en los escrutinios públicos que se hacen a la hora de hacer, o sea, ya de contar los votos. Y por supuesto no descartar, como decía, nosotros los sacerdotes no podemos asumir una posición político-partidista, pero ustedes sí, los laicos, lo pueden hacer y entonces organizarse, colaborar financieramente, colaborar como voluntarios en el partido y por los candidatos que sean pro vida, pro los valores del Evangelio. Usted dice cómo el Espíritu Santo trabaja. Padre, me quitó usted de la mente algo que estaba en este instante dándome vueltas. ¿Y por qué también nosotros los laicos no nos postulamos en política? Es nuestro deber. Y no decirle, ay no, lo político todo está corrupto. Bueno, está corrupto porque hemos dejado que los corruptos sean los que se metan ahí. Pero hay una frase que dice, si no nosotros, ¿quién? Y si no, ¿ahora cuándo? Nosotros debemos también tratar de buscar ejercer cargos políticos para traer el reino de Dios y su justicia. Buscar nosotros, no solamente conformarnos con los que con intereses, quién sabe de qué color están buscando. ¿Por qué no se mete usted en política? ¿Verdad? No le tenga miedo. Ahí entrará también la asistencia de Dios, Padre. Sin lugar a dudas, Pepe, y tú lo decías antes, siempre con la conciencia de no mundanizarse, sí, porque tampoco es meterse a la política, pero después hacerse masa. Corrupto. Exacto, exacto. No es como tú decías, es para llevar los valores evangélicos de la verdad, de la justicia, a ese ambiente de ser servidores públicos. De hecho, eso es lo que es un ministerio, ¿no? Es servicio. Padre, y es que si uno lee un poquito biografías de muchos católicos, de muchos hombres y mujeres en la iglesia, encontramos muchos casos. A Tomás Moro, por mencionar simplemente uno. Qué buen ejemplo. Tomás Moro, por decir alguien que fue canciller en el Reino de Inglaterra y era un católico que incluso fue mártir por su fe. Pero es importante que también, si tenemos oportunidad, nos postulemos para esos puestos, para traer luz, para traer justicia, para traer verdad, y no solamente nos conformemos con a ver quién quiere jalar la carreta por delante, ¿no, Padre? Definitivamente, Pepe. Hay algo que dicen también los obispos de aquí de Estados Unidos en ese documento que te comenté que se llama Viviendo el Evangelio de la Vida, que es durísimo, durísimo, pero real. Dicen ellos, tenemos el gobierno que nos merecemos. En otras palabras, depende de la posición que nosotros los cristianos, el tipo de gobierno que tengamos. Es una denuncia durísima. Padre, ese refrán yo lo conozco de hace muchos años en España, lo dicen todavía un poco más crudo, dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Wow. No más comentarios. Padre, me queda un minuto más. ¿Cuál sería su último pensamiento en un minuto antes de que demos las direcciones? Porque espérenme, les vamos a dar las direcciones rápidamente para que busquen recursos que tenemos. Mire, el primero es www.responsabilidadpolitica.org. Lo repito para la radio, www.responsabilidadpolitica.org. La otra página, para que también encuentren material sobre todo lo que es provida, www.sacerdotesporlavida.org. Y si quiere ir a la página electrónica, cartas@sacerdotesporlavida.org. Padre, yo sé que el tiempo se nos ha ido. En 30 segundos, ¿cuál es su pensamiento final? El pensamiento final, sigamos la voz del Espíritu Santo a través de nuestros obispos, creemos los comités pro vida a nivel de las parroquias y de las diócesis, organícense como grupo, ofrézcanse a los párrocos, ofrézcanse a nuestros señores obispos para crear esos comités pro vida que ya fueron pedidos por el Espíritu a través de nuestros señores obispos, y que nadie se quede sin votar en ninguna elección. El que no sirve para nada. Donaciones, necesitamos su apoyo económico. ¿Cree que este programa le ha servido para algo y habrá muchos más que puedan ser motivados por este programa? Apoye a EWTN. Necesitamos sus donaciones. Vaya a la página electrónica, ahí encontrará cómo apoyar financieramente a EWTN. También tenemos una página de Facebook, facebook.com, la famosa esa línea de arriba hacia abajo, EWTN Español. No me equivoqué. Si pone español no va a ir a ningún lado. Tiene que poner español. O la otra es youtube.com, también la diagonal de arriba abajo, y también
EWTN Español. Muchas gracias, Padre Salomón. Ha sido muy valiosa su participación. Lo comprometo para cuando venga la marcha allá en enero, vamos a tenerlo nuevamente por acá. ¿Acepta la invitación? Para la gloria de Dios, sí. Bueno, entonces no le digo adiós al Padre Salomón, solamente le voy a decir hasta enero, Padre Salomón, hasta enero del 2012. Y a ustedes, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene voy a tener un programa bellísimo. Van ustedes a oír del otro pulmón de la iglesia. La iglesia tiene 2 pulmones. Así se lo dejo simplemente como algo que busque. La próxima semana va usted a respirar con los 2 pulmones de la iglesia. Hasta el próximo lunes. Que Dios los bendiga.